Bueno, en el vídeo de ayer habíamos visto que podíamos formular o se podía intentar formular una teoría cuántica partiendo del formalismo ADM o formalismo 3 más 1 de la relatividad general. Y habíamos visto que el paso que quedaba para completar el programa de cuantización era la implementación de la ligadura escalar, de tal modo que pudiésemos recuperar de algún modo el límite semiclásico de relatividad general. Se me olvidó comentar una cosa, bueno, no comentar, sino escribir cómo se escribe la ligadura hamiltoniana en términos de conexiones y flujos. Simplemente para que lo tengáis en cuenta. Además, en la clase de hoy y en la del próximo día vamos a necesitar esta expresión, ¿vale? Ahora os contaré por qué. Bueno, esto es así. Creo recordar que había escrito la ligadura hamiltoniana en términos de métrica y momento, y si no lo hice está en las notas. Bueno, eso también está en las notas, por supuesto. Pero es importante destacar que esta ligadura tiene dos partes, como ya he mencionado en la introducción. La parte complicada es esta, ¿vale? Entonces, lo que se suele hacer es tomar parámetro de Mirsi. Bueno, lo que se suele hacer no, lo que se hizo en un primer momento fue tomar el parámetro de Mirsi igual a la unidad imaginaria para librarnos de esta parte y solamente tener que representar esto, que es relativamente más sencillo. Problema, si hacemos esto, las variables canónicas son complejas y suele ser más complicado trabajar con eso que no intentar masajear o manipular este término. Este término se puede escribir de forma, digamos, geométrica más sencilla a partir de lo que se llaman identidades de Tima, ¿vale? Bueno, simplemente comentar eso. Esta F es la curvatura asociada a la conexión de este Barbero. Está en las notas también, pero bueno, al igual que cuando tenemos una conexión, tanto en teorías Gates como en, yo qué sé, en relatividad general, esto lo podemos escribir en términos de las derivadas de la conexión y de los conmutadores de la conexión, ¿vale? Así que aquí tenemos la conexión, aquí tenemos la curvatura extrínseca, que la podemos poner en términos de la conexión y de la conexión de spin, y aquí la tríada. Simplemente para completar lo del otro día, que vamos a necesitar tanto en la clase de hoy, como digo, como en la próxima clase. Bueno, como dije, lo que resta es imponer la ligadura escalar o ligadura hamiltoniana. Pero lo que podemos hacer mientras tanto es tratar de estudiar sistemas en relatividad general que posean grandes simetrías como modelos cosmológicos en los cuales imponer dicha ligadura es más sencillo. Por ejemplo, podemos estudiar modelos planos como el modelo Friedman-Lemaitre-Robinson-Walker, y cuando cuantizamos este modelo utilizando las técnicas de Loop Quantum Gravity, que es lo que vamos a intentar hacer en este vídeo, obtenemos una dinámica efectiva en la cual tenemos un universo digamos, en contracción, en t igual a menos infinito, que llega a un punto que denominamos bounds, donde el volumen del universo alcanza un mínimo, y después se expande en otro universo FLRW como el nuestro, ¿vale? Entonces, como ya dije en la introducción, el Big Bang o singularidad cosmológica es sustituido por un Big Bounce o un gran rebote. Pero esto no es solamente para modelos planos y FLRW, sino que cuantizando otros espacio-tiempos, por ejemplo, cosmologías de Bianchi, que siguen siendo homogéneas pero ya no son isótropas, ocurre lo mismo, ¿vale? Entonces, bueno,
Aquí este resultado es en Loop Quantum Cosmology estándar. Cuando cuantizamos la ligadura hamiltoniana utilizando la propuesta de Dapor-Ligener, como dije en la introducción, y cosa que veremos en el próximo vídeo, en vez de tener una rama FLRW en contracción inicial, tenemos una rama de Sitter, ¿vale? Esto, como digo, lo veremos más adelante. Entonces, vamos a comenzar estudiando Loop Quantum Cosmology y para ello vamos a empezar con la cinemática. Consideremos un modelo FLRW homogéneo y bueno, debido a homogeneidad vamos a definir lo que se conoce como celda fiducial de volumen V curva 0. Podéis pensar en cubitos así que rellenan el espacio-tiempo. Y esto lo vamos a hacer para, a la hora de integrar, librarnos de divergencias, ya que estamos integrando sobre no compactos. Podemos también tomar un sistema de cotríadas fiduciales, que vamos a denotar así. Y bueno, en este sistema podemos reescribir de forma conveniente las variables de Astecar de la siguiente forma. Podemos escribir así. Ahora os comento un poco el porqué de cada elección. Bueno, esta es la métrica fiducial asociada a la cotríada fiducial. Obviamente en el modelo FLRW solamente hay un grado de libertad, o dicho de otro modo, el espacio de fases tiene dimensión 2, así que podemos absorber toda la información de la conexión y de la tríada en términos de dos variables, C y P, que aquí pongo. Esta V0 aparece así para evitar dependencia en el volumen en el corchete entre C y P, como vamos a ver en un momento. Lo que podemos hacer es tomar las tríadas orientadas en los ejes fiduciales, de modo que esto no sea más que una delta, ¿vale? Entonces, esta métrica, su determinante sería 1, y podemos reescribir esto como C partido L0 por la delta. Y esto de aquí, pues igual, P partido L0 cuadrado por la delta, ¿vale? Entonces, si cogéis el corchete de Poisson que vimos ayer entre la conexión y la tríada, sustituís aquí, integráis bueno, sí, integráis el corchete que resulta entre C y P, teniendo en cuenta de que esto es para las tres direcciones fiduciales, es el siguiente. Observamos que desaparece, al integrar sobre la celda, desaparece la dependencia en el volumen fiducial. Y este es el corchete, ¿vale? Bueno, lógicamente también podemos escribir la métrica en función de estas nuevas variables, porque la conocemos en función de la tríada y de la conexión. Y cuando escribimos la métrica en función de estas variables, obtenemos lo siguiente. Obtenemos, por una parte, bueno, sigue estando descompuesta como en 3 más 1, como en el formalismo ADM, porque estamos partiendo de un formalismo ADM, recordad. Y si no me equivoco en los cuadrados y tal, esto sale así. Podemos definir el volumen del universo, el volumen físico, integrando la parte espacial. Y bueno, si lo hacéis, os lo dejo como ejercicio, sale esto. Es fácil, es la raíz cuadrada de esto 3 veces, básicamente. Y cuando integráis la métrica fiducial, desaparece la dependencia en el L0. Bueno,
si sustituís esto aquí, pues esto se puede reescribir como, en vez de esto, pues podéis poner algo así. Esto simplemente lo comento porque si queréis trabajar con modelos que ya no sean isótropos, sino que sean anisótropos, como Bianchi 1, por ejemplo, lo que podéis hacer es, para generalizar esto, es poner aquí el momento asociado a cada una de las direcciones, y donde esta v, en vez de ser el momento a la 3 medios, sería la raíz cuadrada del producto. Estoy hablando de momento, pero me habéis entendido, de la p, de la variable p. Sería esto, ¿vale? Si lo queréis generalizar. Bueno, el siguiente paso en Loop Quantum Cosmology, siguiendo las técnicas de Loop Quantum Gravity, como ya he dicho, sería estudiar las holonomías de la conexión, ¿vale? Si os vais a la fórmula del vídeo anterior, podéis escribir la holonomía a lo largo de, digamos, una dirección fiducial con longitud mu L0, que depende de la conexión, como esto, ¿vale? Esto simplemente hacéis la integral y sale esto, donde estos son los generadores del grupo SU2, que los podéis poner como las matrices de Pauli dividido entre 2, ¿vale? Cuando hacéis la integral sale esto, porque es homogéneo, no depende de la longitud, así que sale directamente eso. Cuando exponenciáis las matrices de Pauli, si os hacéis las cuentas, también os lo dejo como ejercicio, os va a quedar algo así. Aquí os sale la identidad en SU2 y aquí un seno. Y aquí los generadores, ¿vale? Este 2 viene de que, bueno, estáis exponenciando, esto vale para las Pauli, pero estáis exponenciando los generadores y hay un factor 2 de por medio. El álgebra de configuración va a venir dado, por tanto, por estas exponenciales, ¿no? Esto, a fin de cuentas, son exponenciales de la variable de conexión, ¿vale? Y vamos a definir el espacio de funciones cilíndricas como el espacio que espanean estas variables de aquí, ¿vale? Bueno, para los flujos podemos hacer algo parecido y bueno, si hacéis la integral que os dejé el otro día, está hecho en las notas también, por si no queréis pensar demasiado, os sale algo así. Donde esta A va a depender de la superficie y de la función de evaluación de SU2 de esta forma, ¿vale? Bueno, si os hacéis las cuentas, podéis comprobar que el corchete entre NMU y P viene dado por I veces 4pi g beta dividido 3 mu NMU de C. Pasa algo parecido como en Loop Quantum Gravity, ¿vale? El corchete entre N y P depende de N, igual que en Loop Quantum Gravity, como dije. Vale. Vamos a hablar un poco del espacio de configuración que acabamos de encontrar. No sé si dejar esto aquí, bueno, no. Ocurre lo siguiente, ocurre que el espectro de Gelfand de este álgebra es la compactificación de Bohr de la recta real, ¿vale? Como dije, podéis estudiar un poco de teoría de Gelfand, pero bueno, no es necesario. Lo importante es entender que este conjunto puede verse como el conjunto de homomorfismos de grupo entre el grupo de los reales con la operación suma hasta el grupo de los complejos de módulo unidad con el producto, que lo voy a llamar como T, ¿vale? Por ejemplo, las exponenciales complejas que he puesto antes serían un caso concreto, ¿no?
Bueno, en concreto, dado un X perteneciente a la compactificación, que la voy a llamar así por no poner todo que es un coñazo, dado este bicho, es decir, que es una aplicación de este grupo a, a T, bueno, satisface lógicamente las propiedades por ser homomorfismo de grupo, satisface esta definición, donde aquí mu1 y mu2 son cualquier real. Bueno, adicionalmente, este conjunto puede ser equipado con una estructura de grupo conmutativo, ya que T lo es decir, yo puedo definir esto como esto, ¿vale? Entonces ya tenemos una estructura conmutativa. Definimos también la función de evaluación de mu, ¿vale? Que va a ser una función de aquí a t, tal que f mu de x no sea más que x de mu, ¿vale? Esto va a ser conveniente en el futuro. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos también definir lo que es la medida de Haar. Bueno, cuando tenemos un grupo compacto es la única medida normalizada y que es invariante bajo la acción del grupo. Lo de normalizada no es importante porque siempre podemos renormalizar, entre comillas. Es decir, si un grupo no tiene medida 1, pues podemos hacer que lo tenga, ¿no? Entonces, para cualquier x' perteneciente a la compactificación de Bohr, como la medida es invariante bajo la acción del grupo, pues vamos a tener que la integral sobre, bueno, lo pongo una vez, pero la integral es siempre sobre el grupo. La integral de este bicho, bajo la medida de Haar, que la vamos a poner así, va a ser igual a esto, ¿no? Porque hemos dicho que es invariante. Bueno, si esto es igual a esto, estáis de acuerdo conmigo en que mu tiene que ser 0, ¿no? Por esta propiedad de aquí. Por tanto, esto de aquí va a ser igual a la delta mu 0. ¿Hasta aquí todo bien? Bueno, como si me fueses a responder, estoy yo aquí solo. Bueno, una vez dicho esto, y utilizando que f, esto lo podéis comprobar, f mu1 con f mu2, pues lógicamente va a ser f de mu1 más mu2 y que f mu, cuando conjugamos, nos cambia el signo del argumento, pues es fácil ver, con lo que he escrito antes, que f mu1 de x con f mu2 de x integrado con la medida de Haar va a ser la delta de mu1, mu2. Fácil, ¿no? Entonces, este conjunto de aquí, el conjunto formado por los f mu, donde mu es real, es un conjunto ortonormal, ¿vale? Y el espacio de Hilbert asociado, que yo puedo construir así, con la medida de Haar, es no separable. Y es no separable porque yo no puedo encontrar una base numerable por esto de aquí, ¿vale? Mu son reales, entonces es imposible encontrar una base numerable. En Loop Quantum Cosmology lo que se hace es pasar de este espacio de Hilbert al espacio, perdón, al espacio de Hilbert cinemático mediante el siguiente isomorfismo, ¿vale? Esto está también en las notas. A cada f mu le podéis asociar este estado, ¿vale? Sería como trabajar en la base de representación de P, ¿vale? Entonces el espacio de Hilbert cinemático, que lo voy a llamar así, va a ser el conjunto de estos estados ket, donde mu es un real, una vez que he completado con la norma discreta, con esta norma de aquí, es decir, tal que mu
mu' es la delta mu', ¿vale? Este espacio de Hilbert, como ya he dicho, es no separable y esto es la idea, pues eso, que no podemos encontrar una base numerable. Vale, vamos a ver la cuantización de esto. Bueno, estamos trabajando en la representación de P por construcción, ya lo he dicho. Entonces, por un lado, vamos a construir este operador o a representarlo en el espacio Hilbert con esta actuación, ¿vale? Por otro lado, tenemos el corchete. Esto va a ser I veces el corchete de Poisson con su gorrito. Entonces, si utilizáis lo que os puse antes, que era esto, que dependía de mu y de nmu, más constantes, y esto de aquí, podéis ver que en efecto estamos trabajando en la base de momentos, ¿no? Es decir, que a cada... digamos que este operador es diagonal en esta base. Los autovalores pues son los momentos, si los queréis pensar así. Y si os hacéis las cuentas utilizando esto, ya digo que también está hecho en los apuntes que os voy a subir, os sale que el momento asociado a ese estado va a venir dado por 4pi g beta tercios. Básicamente es lo que sale de aquí, salvo la nmu, es el mismo coeficiente. Entonces, los estados físicos van a ser aquellos que van a ser suma, eso sí, suma finita, en mu es un real, recordad. Y bueno, como tienen que ser normalizables y tal, pues tiene que ocurrir esto, ¿vale? Bueno, tenemos un problema ahora, y el problema es el siguiente. La representación de este operador no es continua en la conexión, ¿vale? La conexión, recordad que es C, es proporcional a C. ¿Por qué no? Bueno, pues por lo siguiente. Considerad, por ejemplo, un conjunto de mus que tienden a mu, ¿vale? Entonces, si yo hago este producto escalar, es fácil ver que no tiende a este otro, cuando nu es igual a mu más mu prima, ¿vale? Porque para cualquier valor, básicamente esto lo podéis ver, ya que esto es una delta, ¿vale? Como esto es una delta, este límite no está bien definido aquí. Por tanto, este operador, este operador exponencial, no es continuo. Si no es continuo, el operador de conexión que yo podría obtener haciendo la derivada de este bicho, pues no está bien definido, ¿vale? Entonces, pues eso, no tenemos una representación de este operador. Pasa lo mismo que lo que pasaba en Loop Quantum Gravity, si recordáis el teorema Lost, ¿vale? ¿Qué ocurre? Bueno, pues como he adelantado al principio del vídeo, el hamiltoniano, o sea, la ligadura hamiltoniana, estaba escrita en términos de la conexión y de la tríada, ¿no? Eso lo recordáis, ¿no? Problema, que si yo no puedo representar el operador C, ¿cómo narices voy a representar la ligadura escalar? Bueno, para esto tenemos una solución y es, bueno, recordad que la ligadura escalar venía dado por
O sea, su dependencia en la conexión era vía la curvatura, ¿no? Entonces tenemos que intentar representar la curvatura de un modo que no dependa de la conexión. Eso se puede hacer vía una identidad clásica en términos de holonomías, que es la siguiente. Bueno, si hacéis esta operación, estos son los generadores del grupo SU2 y aquí hay dos deltas, AB y K, ¿no? No, esto es una J, perdón. Vale. Bueno, pues se puede representar la curvatura de este modo. Problema, que este límite en general hace que diverja. ¿Cuál es la solución que se toma en Loop Quantum Cosmology y que va a dar lugar a la denominada dinámica mejorada? Lo que se hace es utilizar o explotar el hecho de que el operador de área asociado al área en Loop Quantum Gravity tiene un espectro discreto. El autovalor mínimo no nulo, ya comenté en el otro vídeo, que por cierto os puse mal la fórmula, os puse que era algo así, pues no, falta una pi y una g, ¿vale? Pues lo que se hace es tomar este límite, pero no hasta cero, sino hasta un área fiducial mínima, que la vamos a pintar así, que va a venir dada por una longitud fiducial, mu barra, tal que el área física sea precisamente el gap de área, ¿vale? Si hacéis las cuentas, es decir, os vais a la fórmula que puse hace unos cuantos minutos para el flujo de la tríada, sustituís esto, vais a llegar a que la dependencia entre mu barra y el momento, bueno, cuando hablo de momento me refiero constantemente a la variable triádrica, ¿vale? Es esto de aquí. Esto es lo que, como digo, se va a conocer como dinámica mejorada. En concreto, vamos a pasar de trabajar con estas variables a trabajar con estas otras. ¿Vale? ¿En qué supone esto una mejora? Vamos a verlo. Antes de nada, si os estáis dando cuenta, tenemos un problema añadido ahora. ¿Por qué? Bueno, pues porque si he dicho que voy a empezar a trabajar con esto en vez de con esto, ahora lo que ocurre es que la exponencial va a depender tanto de la variable c como de la variable p, porque está metida en la mu. ¿Cómo represento yo esto ahora? Porque yo no puedo representar c, ¿no? Y productos de c por p, pues tampoco sé en principio. Bueno, pues lo que se hace es introducir una variable v, que va a depender de p, tal que este operador de aquí, con la barra, me produzca saltos de paso unidad en el valor de v, ¿vale? Es decir, yo puedo coger, puedo definir una nueva base, o sea, la base que tenía antes de las mus, de momento, por así decirlo, la puedo transformar en una base de v's, ¿vale? Donde voy a asociar el valor de v, el de mu, que es el valor inverso de v cuando p es igual a mu, ¿vale? Es como invertir la relación. Entonces, si yo quiero que esto me produzca saltos de paso 1 aquí, y yo recuerdo que clásicamente teníamos esto, no sé si lo recordáis, esto es básicamente por el corchete de Poisson entre C y P, es esto aquí, ¿vale? Bueno, pues lo que yo necesito para producir saltos de paso 1 es lo siguiente, y es que este operador sea igual a esto. Si yo exponencio, o sea, si yo trabajo con esto, este operador actuando sobre esta base me produce saltos de paso 1. Como digo, lo podéis comprobar y está en mis notas. Entonces, integrando esta ecuación de aquí, podemos ver que
esta v se puede escribir en términos de la p como sigue. ¿Vale? Siguiente paso. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer va a ser definir una nueva variable que va a ser el argumento de la exponencial salvo un factor 2, de modo que se cumpla esto, ¿no? Básicamente, v es la derivada respecto de b, si lo queréis ver así. Y salvo el factor 2, que aparezca aquí en el corchete. Entonces, por definición, como hemos visto, esto de aquí, actuando sobre 1, sobre v, me produce saltos de pasito 1. Y bueno, por construcción, pues esto de aquí, ¿vale? Podéis invertir esta relación de aquí y ver que la actuación de la tríada sobre v no es más que, pues bueno, lo invertís y sale esto. Signo de v, valor absoluto de v, a la 2/3, perdón, y v, ¿vale? Recordad también que v era p a la 3/3, entonces podemos representar el operador asociado al volumen físico del universo como este operador de aquí. Si hacéis esto, vais a obtener que v, volumen, actuando sobre la base v, es 2πg, parámetro de Mirsi, raíz cuadrada del gap de área, v, ¿vale? Por tanto, a esta base que hemos construido también se le denomina base de volumen, porque el operador de volumen es diagonal en dicha base. De hecho, se puede ver que este operador anula la singularidad, por así decirlo, porque cuando actúa sobre el estado cero, me da 0, ¿vale? El estado cero podéis pensarlo como el estado de volumen cero, que sería la singularidad cosmológica. Bueno, el siguiente paso que queda ahora es representar la ligadura escalar como un operador. Ahora va a ser fácil hacerlo porque ya tenemos, digamos, un modo de representar la curvatura en términos de cosas que puedo manejar. Antes no, porque, como he dicho, la conexión no puede ser representada como operador. Pero ahora, como veremos en el siguiente vídeo, sí que lo vamos a poder hacer.